para hablar de este y otros temas, porque como lo decíamos al inicio, Pamela, es una semana agitada políticamente. Hay interpelaciones en el Congreso de la República, hay un interrogatorio a la primera dama el día viernes y hay varias situaciones que se están dando en medio de este caos. 8:04 de la mañana está Marisol Pérez Tello ya con nosotros, exministra de Justicia, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por atendernos esta mañana. Marisol, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto verlos. Hay varias situaciones esta semana, pero sin duda, y te escuchaba anoche decir, el escenario ideal es que el presidente se vaya, ¿no? Y creo que de esto hemos hablado en los últimos 3 meses, y eso no va a ocurrir, ¿no? Ese es el escenario ideal, pero los gestos nos señalan que el presidente reafirma su puesto sin un mea culpa, sin autocrítica y cada vez complicándose más con varias situaciones. Yo creo que eso va a ocurrir, lo que no sé es cómo. A mí me gustaría que ocurriera sin que de por medio tuviera que entregarse la vida, ¿no? Y yo creo que esto a ellos no les importa. Es insostenible, el presidente es insostenible desde que nombró su primer gabinete o desde que no nombró su primer gabinete, juramentó a Bellido, y efectivamente lo venimos conversando no hace 3 meses, hace 8 meses. Y cada día, cada oportunidad que se le ha dado para que replantee, para que escoja bien, para que asuma responsabilidades, ha sido siempre la misma actitud, culpar a terceros, incapaz de asumir responsabilidad sobre sus actos. Yo creo que se va a ir, esto no es sostenible. O se va a ir porque renuncia en un acto de asumir su responsabilidad y demostrar un poco de dignidad, pues de lo que significa para un profesor el plagio, que es la forma de deshonestidad intelectual más vergonzosa, y así no tienes ideas y tienes que copiar las de otros, ya la verdad, en el mundo eres un impresentable. Pero si además eres profesor, entonces arrastras contigo todo lo que la enseñanza significa. Se acabó el ejemplo. ¿Cómo un profesor hoy en un colegio, en una institución, en una universidad, va a quitarle el examen a un estudiante porque está copiando? El estudiante le dirá con toda razón, pero si el presidente es un plagero. Y yo creo que estamos minando la moral de nuestro país y de nuestros jóvenes, ¿no? Se entienden los cuestionamientos, ¿no? Y sin duda se comparten. Pero no estamos viendo que, por ejemplo, el Congreso ya esté planteando alguna salida en función de esa situación. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué tan grave realmente es el tema de la tesis como para forzar la salida del presidente de la República? El Congreso no tendría, los congresistas, los parlamentarios no tendrían que ya estar tomando acciones y que efectivamente es una situación grave. Yo creo que es gravísimo, y creo que si esto no califica como inmoral, ya no sé qué califica como inmoral. O sea, para mí el tema no requiere mayor análisis. Es un señor que es profesor, que siendo profesor hace no solamente plagio, ¿no? Ahí hay que revisar la tesis completa, porque eso es lo evidente de un programa que aplicas con 54% de plagio. Pero hay que ver la rigurosidad académica, hay que ver la lógica en el diseño de la tesis, la estructura de la tesis, y por último hay que preguntarle, te aseguro que tienen la menor idea de lo que dicen ni de los conceptos, porque además todo lo que dice se refiere a temas en los cuales él tiene posiciones absolutamente inversas. Eso también es público. Por otro lado, como te decía, yo creo que él inevitablemente se va a ir. Acá el que está fallando es el Congreso. El presidente se ha comprado todos los boletos para sacarse el premio y la rifa mayor. O sea, él tendría que estar fuera. El tema es que el Congreso no reúne los votos. Los niños son una explicación, las componendas políticas por el tema de SUNEDU son otra explicación, los acuerdos en temas en los que en realidad parece absurdo el acuerdo, el retroceso en temas de educación, el retroceso en temas de educación sexual, el retroceso en los temas de fiscalización, lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la transparencia en el sistema de actividades extractivas. Yo creo que él, en realidad, se sostiene de un hilo que se llama corrupción, y punto. Marisol, y ese hilo se va a romper, o va a haber una vacancia, que sería el camino inteligente, sensato, pero que también supone que el Congreso asuma que tiene que irse, porque el Congreso tiene que entender que la salida hoy, la salida es adelanto de elecciones. Probablemente hace 6 meses, si hubieran hecho bien su trabajo, hubieran recuperado la confianza de la gente, habrían alternativas. Pero en realidad creo que es con contadas excepciones que seguramente serán reelegidas y tendrán el reconocimiento y cariño de la gente, la mayoría ha continuado desprestigiando la política. Ahora, porque se va por vacancia, por adelanto de elecciones exigido en las calles y con muertos de por medio. Yo creo que esto está en la última etapa
arrastrando, por supuesto, en esto, volviendo a los pobres más pobres, espantando a la juventud, haciendo que un capital humano se haya ido y que sea muy difícil de recuperar. Pero... Ahora, ¿tú crees, Marisol, que este adelanto de elecciones tendría una reforma política que garantice finalmente esta transición democrática y que garantice además tener mejores reglas, ¿no? Porque ayer lo decía Andrés Calderón en su columna, decía, a veces me convenzo, lo estoy leyendo literalmente, de que lo mejor es un adelanto de elecciones hasta que recuerdo que nosotros elegimos a estos sujetos y se nos pasa, y que además las reglas del juego no están claras, y que este círculo vicioso en corto tiempo podría jugarnos también en contra. Mira, yo creo que ese es el gran tema que me preocupa a mí. A mí me preocupan dos cosas. Primero me preocupa que este terminar con este gobierno y lo que significa tenga que ser exigido en las calles y con la sangre de los peruanos, ¿no? Eso me parece tan irresponsable, me parece tan poco capaz de leer lo que se siente, de cómo la pobreza hoy está en todas las esquinas. Eso no pasaba en el Perú hace muchísimos años, ¿no? Hoy no puedes salir si no encuentras a 3 o 4 o 5 niños pidiendo limosna. Entonces eso debería de verdad de dolerles. Pero además de esa situación tienes otra, y es que, ¿qué va a venir después? Yo creo que en eso es en lo que hay que trabajar en un esfuerzo consciente de que lamentablemente los políticos hoy necesitamos recuperar confianza y necesitamos trabajar esa transición en unidad, identificar cuáles son los mínimos comunes y pensar en un sueño común. Y además preparar a los cuadros, porque el presidente que ha sido resultado de la crisis política, él ha salido porque la política ha venido desprestigiándose, perdiendo capacidad de representación, perdiendo capacidad de terminar con las desigualdades en los últimos 20 años. El Marisol, final es este. Pero nos encontramos entonces en una trampa sin salida, ¿no? Porque ¿a quién le tocaría hacer esas reformas para que las reglas cambien? ¿Y en cuánto tiempo, no? Esa es en realidad, esa es la ruta que deberíamos estar transitando ahora. Mira, las reformas políticas en estricto debieran hacerse en los próximos 6 meses. Y es perfectamente posible. Hay que ser ambiciosos en términos de transparencia y de legitimidad de la persona elegida y ser conscientes que las reglas políticas han cambiado todas desde julio del año pasado hasta marzo de este año. Todas han cambiado. O sea, no importan las razones, pero este proceso electoral municipal y regional no es el proceso electoral que se convocó con esas reglas. Todas las reglas han ido cambiando un día a la vez. Eso no puede pasar. O sea, tendríamos que hacer reglas claras para ese adelanto de elecciones, tanto congresales como presidenciales, y aprovechar esa evaluación para sentar el proceso de revisión de reglas para las siguientes municipales y regionales. Nosotros tenemos un proceso en octubre. Podríamos hoy corregir algunas cosas que aseguren transparencia, que aseguren que las internas, que son el día 15, verdaderamente reflejen las necesidades y los deseos de cada población. Y si no estamos preparados para eso, debiéramos ser honestos y decirlo también. Yo creo que nos va a tocar ejercicio ciudadano. Yo sé que la gente puede decir, sí, Marisol, pero eso es inocente. No, no es inocente, porque hay 3 personas en cada mesa y todos los que queremos hacer patria podemos levantarnos temprano, ir a nuestra mesa, asumir nuestra responsabilidad y garantizar que por lo menos en nuestra mesa gane quien tiene que ganar. Y ese proceso va a traer otro más difícil, quienes van a gobernar. Y hay que empezar a trabajar en equipos, en personas que entiendan la realidad y que de verdad sepan cuáles son los caminos que existen. No se puede copiar recetas de otros lugares porque el Perú es muy particular. Tienes que conocer el país y tiene que dolerte lo que sufres. Si eso no sucede, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo y quizás la próxima vez sea peor, no toque un Castillo que, digamos, se caracteriza por la ineptitud, sino alguien como Bukele, que sería peligrosísimo, porque es populismo, dictador, pero además muestra rasgos de eficiencia y eso puede confundir a la ciudadanía y ser capaz de... Se me ocurre un nombre, ¿no?, de una persona que va a recuperar su libertad en un par de añitos nomás, ¿ah?
Varios nombres, diría yo. Gracias, Sí. Marisol, por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a ver Muchas qué gracias ocurre a ustedes. desde el Congreso de la República. Y sí, responsabilidad ciudadana, pero también que los partidos dejen de ser de herramientas electorales, ¿no? Porque si no, estamos camino a que cada quien elige un partido con el interés de aspirar a la campaña, llega la campaña y chao, se acabó. Entonces, chao democracia interna y chao posibilidad de que finalmente alguien pueda abanderarse con cosas coherentes, ¿no? 8:14 de la mañana. Quien no parece